Escuchas, ustedes son muy importantes para mí. Y siguiendo con el tema que venimos tratando, que es caminar con Dios, para que esto sea posible, es necesario, ante todo, cambiar la manera de pensar y pensar como piensa Dios. Los judíos, en tiempo del profeta Isaías, estaban muy lejos de lograrlo. Y los reprende a través del profeta, en el capítulo 55 de su libro. Reitero, Isaías capítulo 55. De los versículos 8 en adelante vamos a leer que dicen así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Haciendo un alto aquí en la lectura, recordamos las palabras de Jesús que dijo: yo soy el camino. Por lo tanto, debemos caminar por ese camino que es Jesús. Y aplicando esta misma enseñanza de Isaías, es fácil de comprender que para caminar por su camino, ante todo, debemos pensar como piensa Jesús. Y entonces estaremos en condiciones de hablar sus palabras, las que Él habló, hacerlas nuestras. Muy bien, y siguiendo entonces aquí en la lectura del libro de Isaías, leemos en el versículo 10. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla tanto al que siembra como al que recoge esta semilla para hacer el pan, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que la envié. Nuestra responsabilidad es alcanzar los pensamientos de Dios para que a su vez los podamos retransmitir sus palabras, las cuales traen indudablemente frutos tal cual Dios lo prometió. Ante todo debemos hacer a un lado las tradiciones de los hombres, las cuales son un impedimento para que su palabra obre en nosotros. Estando esta mañana en oración, me preguntaba cómo hacer para llegar a pensar como Dios. Y el Espíritu Santo, que es nuestro gran maestro, me decía: aprende de tus errores. Piensa un poco en aquellos que te amaron tanto y a los cuales tú no les correspondiste del mismo modo. Y el Espíritu, con gran sabiduría, me hacía ver a ciertas personas, a familiares y aun hermanos de la iglesia, los cuales ya partieron de este mundo, y ellos, por amor, nos ayudaron en nuestras necesidades económicas. A estos les decía un frío gracias, en lugar de darles un beso, un fuerte abrazo que expresara de alguna forma mi amor por lo que ellos hacían a mi favor. Qué felices les hubiera hecho en cosas tan simples como esas. Si ustedes, mis escuchas, se dejan guiar por el Espíritu Santo, de seguro que van a tener experiencias similares, de las cuales solo conté una a modo de ejemplo. ¿Qué podemos hacer ahora? Solo pedir perdón a Dios por no haber amado más. No podemos retroceder en el tiempo para enmendar nuestras faltas, pero sí podemos de ahora en adelante
tener pensamientos de amor hacia aquellos que nos rodean. Es un proceso que Dios lleva a cabo en nosotros, en todos los hijos verdaderos, para que finalmente los pensamientos de Dios se hagan nuestros. Es maravillosa esta experiencia que la podemos aprender basados en los errores que hemos cometido en el pasado. El apóstol Pablo lo sabía muy bien, y escribiendo su carta a los romanos, en el capítulo 12, el verso 2 dice así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar. Es decir, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen de este modo a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Amén y amén. Bueno, querido pueblo, les invito a orar. Padre amado, sabemos que nuestros pensamientos se han alejado de ti, pero también sabemos que tú puedes restaurar pensamientos como los tuyos. Este proceso que tú realizas en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, que nos alumbra lo que debemos pensar y nos da el poder para lograrlo. Te lo pedimos en el maravilloso y poderosísimo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y en este día vamos a seguir con el tema pensando como Dios piensa, para así vivir como Dios quiere que vivamos. Un querido pastor de Cuba, Alexis, me envió un versículo bíblico que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, y dice que debemos llevar cada día nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Y me parecieron palabras muy oportunas para encabezar este tema de hoy, porque está muy relacionado con el tema de pensar como Dios piensa. Seguramente se acuerdan del mensaje anterior, el cual leímos las palabras del profeta Isaías, que se encuentran en el capítulo 55, versículo 8, que dicen: porque mis pensamientos, Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Indudablemente, los judíos se habían alejado de Dios y no vivían de acuerdo a su voluntad. De estas palabras, deducimos que debemos llegar a pensar como Dios piensa, para entonces caminar así de acuerdo a su voluntad. Hablar conforme a su voluntad, de modo que toda nuestra vida refleje que realmente somos sus hijos. El apóstol Pablo sabía muy bien la importancia que tenía nuestra forma de pensar,
y escribió en más de una de sus cartas: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sin lugar a dudas, muchos se preguntarán: ¿cómo podemos renovar nuestra mente para pensar como Dios piensa? Evidentemente, los recursos humanos no nos permiten acceder a un pensamiento tan elevado como es el de Dios. Entonces es cuando debemos acudir a nuestro gran Maestro, el Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad, tal como Jesús lo dijo. Así que lo consulté al Espíritu Santo, como lo pueden hacer ustedes mismos también, y me dijo que lo podía aprender a partir de mis errores. Y es el mismo Espíritu Santo el que nos trae también la convicción de pecado y nos guía al arrepentimiento. Ahora, ya conscientes de nuestras faltas, ante todo tenemos que pedirle perdón a Dios, que nos perdone a través del sacrificio de Cristo. Y con un corazón arrepentido decirle a Dios: voy a cambiar de actitud, porque eso es estar arrepentido. No voy a volver a hacer esto o aquello en lo que he fallado. Cuando pensamos así, estamos pensando como Dios piensa. Por eso, cada día debemos acudir a Dios con un corazón arrepentido, porque cada día hacemos cosas que desagradan a Dios. Vivir arrepentidos es un proceso que nos permite vivir pensando cada vez más como Dios piensa. Cuanto más arrepentidos vivimos, más pensamos como Dios piensa. Estas cosas no son fáciles de entender, pero si la luz del Espíritu Santo nos alumbra, entonces podemos progresar en la renovación de nuestra forma de pensar, como nos lo enseña el apóstol Pablo, y así cada día crecer hasta que se haga realidad lo que él escribió en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice así: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué gloriosa finalidad! Llegar a tener la mente de Cristo, llegar a pensar como Él piensa. Y eso es posible mediante la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos enseña y nos da el poder para llevarlo a cabo. Ahora les invito a orar. Querido Padre, te damos gracias porque a través del Espíritu Santo tú nos enseñas cómo podemos alcanzar esa forma de pensar que tú tienes, querido Padre. Sabemos que esto es un proceso y que tú lo llevas a cabo de día en día a través de nuestro tiempo de comunión contigo en oración. Pero te pido que en esta hora tú estés trayendo claridad a aquellos que escuchan esta palabra, para que la puedan entender, para que la puedan poner por obra y para que cada día la forma de pensar de cada uno de los oyentes sea más y más de acuerdo a lo que tú piensas, querido Padre. Así como te pido por mi propia vida, también te pido por la de todos los escuchas. En el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
vamos a meditar cómo llegar a tener la imagen de Dios en nosotros, por su Santo Espíritu. Para entrar en el reino de Dios, Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Es un acto que Dios lleva a cabo en los escogidos, mediante el cual Él imparte vida eterna a quienes están muertos en transgresiones y pecados al aceptar a Cristo como su Salvador. De ahí en más, tenemos una nueva vida. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 17 en adelante, dice, ya no andéis más como los otros gentiles, es decir, como los que están en el mundo, los cuales andan en la vanidad de su mente. Vivir en la vanidad es vivir conforme al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué viven así? Porque tienen el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, porque son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay a causa de la dureza de su corazón. ¿Cómo se ha endurecido su corazón? Se endureció porque perdieron toda sensibilidad al cometer con avidez toda clase de cosas impuras. Así como habíamos aprendido a pensar como Dios piensa, mediante el arrepentimiento, del mismo modo debemos instruirnos para vivir una vida totalmente diferente, una vida que responde a los pensamientos de Dios. Por eso, el apóstol Pablo dice, ahora en el versículo 20 leemos, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Cuando nacemos de nuevo, comenzamos a ser instruidos por Jesús. Y la Biblia nos lo enseña así en el verso 22. Dice así la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, hay una manera de vivir antes de nacer de nuevo. Una manera de vivir que es común a todos nosotros. Pero dice, de esta manera de vivir debemos despojarnos. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado conforme a deseos engañosos. Son los deseos que Satanás pone en el corazón de los hombres. En el versículo 23 leemos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Para que esto nos quede más claro, nos ayuda también lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 2, donde podemos alcanzar una sabiduría, nos enseña, la cual proviene de lo alto. Dios la revela a través de su Espíritu Santo. ¡Qué momentos gloriosos son los que tenemos cuando, estando en oración, podemos percibir que en su Santo Espíritu nos enseña cosas que no las podíamos aprender a través de nuestras restringidas facultades naturales. También podemos llegar a saberlas a través de lo que Pablo, un ungido de Dios, nos enseña, por lo menos el principio de esta sabiduría, las podemos leer en sus cartas, cosas que Dios le reveló a Pablo y que Dios ha preparado para los que le aman. Reiterando lo dicho, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu
escudriña aún lo profundo de Dios. Retornando a Efesios capítulo 4, versículo 24 dice: vestíos del nuevo hombre, creado por Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dice una traducción de la Biblia, una traducción actualizada: revístanse del nuevo ser que Dios creó a su imagen. Esa es la obra transformadora que Dios lleva a cabo en sus escogidos a través de su Espíritu Santo. Pensar como Dios, para que la imagen de Dios sea vista en nosotros. Y todo esto es un proceso que Dios va llevando a cabo en nuestra existencia terrenal, mientras vivimos aquí, en la tierra. El Espíritu que Él ha puesto en nosotros, gobernando nuestros cuerpos, a fin de que su imagen, la imagen de Dios, sea manifestada en nosotros. Bueno, ahora les invito a orar. Querido Padre, una vez más te pedimos que tú estés obrando en nuestras vidas para poder progresar y pensar cada día más y más como tú piensas, para que también, una vez renovado nuestro entendimiento, podamos infundir en nuestro cuerpo esa manera de pensar que tú tienes, para que tu imagen sea vista en nosotros. Querido Padre, sabemos que esto es posible por la obra poderosa de tu Santo Espíritu, y te pedimos estas cosas en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.